Un saludo muy, pero muy especial para todos los hermanos que se unen con nosotros a nuestra programación. Les saluda su hermano en la fe, Hugo Tapiolas, aquí desde Paraguay, desde el corazón de Sudamérica, para el continente y para el mundo. Oh, mis amados, una alegría muy, pero muy grande poder llegar nuevamente a sus hogares. Un gozo gigantesco poder proclamar la poderosa, riquísima y nutritiva palabra de Dios. Hoy tenemos para ustedes un manjar más, un menú riquísimo y nutritivo para que podamos realmente adquirir esa musculatura espiritual que tanto, pero tanto necesitamos para enfrentar la última y definitiva prueba que se viene, de tal manera que podamos realmente estar listos para salir victoriosos de la marca de la bestia. Oh, mis amados, realmente es un gozo tan, pero tan profundo para mí poder tener este privilegio. El apóstol Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Hoy le traemos una porción más de ese tesoro, porque ese tesoro es el mensaje y el vaso o los vasos de barro somos nosotros. Oh, mis amados, qué tesoro más grande que tenemos en la palabra de Dios. Y hoy vamos a disfrutar juntos de un tema muy, pero muy rico y nutritivo espiritualmente hablando. Les saludamos a todos los hermanos que en diferentes partes, Chile, Argentina, Bolivia, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica. Un saludo muy especial para todos aquellos que están diseminados en tantos lugares, Argentina, y así cuantos hermanos esparcidos por diferentes lugares, y juntos podemos enriquecernos espiritualmente hablando, de tal manera que Oseas 4:6 no se cumpla ni en tu vida ni en mi vida, mi estimado. Ese es uno de los sueños que tenemos como predicadores de la palabra de Dios, poder enriquecerles espiritualmente a muchas personas, de tal manera que puedan realmente conocer bien, de una manera clara, de una manera diáfana, la palabra de Dios y la voluntad de Dios también, de tal manera que no tengamos excusas a la hora de enfrentarnos con el tribunal celestial. Oh, mis amados, nos gozamos muchísimo, 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 porque hoy vamos a estudiar la palabra de Dios juntos. Y antes de comenzar, como ya es costumbre, vamos a doblar nuestras rodillas para solicitar la guía, la dirección, la tutela del Espíritu Santo, de tal manera que podamos realmente ser guiados, dirigidos y conducidos por Él. Oremos. Amante Padre y Dios eterno que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti para darte gracias
muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por todas las bendiciones que en tu gran amor nos regalas. Gracias por el privilegio que tenemos de ser tuyos, de conocerte, de entender tus designios, tus planes, tu voluntad, los planes tan hermosos que tienes en mente para todos tus hijos. Y en esta hora, Señor, en que vamos a proclamar un mensaje más de tu palabra, te pedimos que nos acompañes, que nos asistas, que el Espíritu Santo venga a nosotros, que podamos ser dóciles a la voz de tu palabra, que podamos ser dóciles a la voz del Espíritu Santo, que es el que nos habla a nuestros corazones cada vez que abrimos tu palabra. Y eso es justamente lo que vamos a hacer ahora. Y por esa razón te suplicamos que nos asistas, que tu palabra corra, que pueda llegar a muchos corazones y a muchos lugares del planeta, que podamos realmente gozarnos muchísimo por medio de tu palabra. Oh Señor, perdona nuestras faltas, lávanos y límpianos de toda clase de impureza de carácter espiritual, y que podamos realmente purificarnos de tal manera que se pueda cumplir en nosotros ese pasaje de la Escritura que dice que el que se purifica a sí mismo es puro, así como Él es puro. Oh Señor, dejamos todo en tus manos. Ten misericordia de nosotros. Acompáñanos, tonifícanos, fortalécenos. Oramos por todos los esfuerzos que en diferentes países del mundo se están haciendo para que tu palabra corra, para que tu palabra impacte, para que tu palabra pueda realmente causar esa revolución que tanto anhelamos en los corazones de muchas, pero de muchas personas. Oh Señor, ten compasión de nosotros, abrázanos fuerte y danos el valor que necesitamos para ponernos de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Porque te pedimos en el dulce, precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, damos entonces comienzo a un tema más de la palabra de Dios. Hoy estamos subiendo el tema número 89. 89 temas ya tenemos a tu disposición, mi estimado. Manjares nutritivos, de tal manera que tus ojos se puedan abrir cada vez más, de tal manera que tu mente pueda ser iluminada por la luz del cielo. Vamos entonces a ver aquí en la pizarra el título que lleva el tema que vamos a estudiar juntos en esta noche. El título del tema es Cristo, el único mediador. Ese es el título del tema de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la mediación de Cristo. Vamos a hablar acerca de Cristo como mediador entre Dios y los hombres. Y hay muchas preguntas que vamos a responder que tienen que ver con este tema. Pero vamos a buscar, para comenzar, el primer versículo que vamos a buscar es Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo,
Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Este es el versículo base. Este es el versículo que va a sostener todo el edificio. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, es el primer versículo que vamos a buscar y leer en esta ocasión. Primera de Pedro, primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Aquí vamos a encontrar el pasaje que va a sostener todo el edificio que vamos a construir a través del estudio que vamos a hacer en esta ocasión. ¿Qué dice entonces Primera de Timoteo 2:5? Dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Noten, vamos a leer una vez más este pasaje. Es precioso, mis amados. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Alabado sea el nombre del Eterno por este versículo tan precioso que encontramos aquí en la carta que el apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo. Muy bien, este es el versículo que tiene que ver justamente con este tema sobre Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, la primera pregunta que surge, la primera pregunta que brota, la primera pregunta que se levanta es la siguiente: ¿por qué Cristo es el único que puede ser mediador entre Dios y el hombre? Esa es la pregunta que vamos a responder en esta ocasión. ¿Por qué Cristo es el único que puede mediar entre Dios y los hombres? Saben, hermanos, desafortunadamente, así como suena, lamentablemente, Satanás le ha engañado a miles, pero a miles y millones. Ya no se puede saber la cantidad, porque es impresionante, es asombrosa la cifra. Es increíble la cifra multimillonaria de hombres y mujeres que han sido engañados por Satanás en este aspecto. Y hay millones que creen que las personas que mueren pueden convertirse en mediador entre Dios y el hombre. Oh, mis amados, ese es un engaño satánico. Esa es una mentira fabricada en la mente de su majestad satánica. Hermano, el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo y nadie más. Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero dos veces en este versículo 5 de Primera de Timoteo 2 veces aparece la palabra solo, que es sinónimo de único. Dice claramente, hermano, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero surge la pregunta, ¿por qué?
porque Cristo es el único que puede ser nuestro mediador. Esa es la pregunta que vamos a responder ahora. Y noten, vamos a usar la pizarra para responder esta pregunta. ¿Saben, hermanos, por qué por qué Cristo es el único que puede ser mediador entre Dios y el hombre? ¿Saben por qué? Porque Él es el único que tiene dos naturaleza. Ahí está, mi estimado. Él es el único que tiene dos naturalezas. Cristo es el único que tiene dos naturalezas. Una de ellas es la naturaleza divina y la otra es la naturaleza humana. Ahí está, mi estimado. Con la naturaleza divina, se aferra al Padre. Y con la naturaleza humana se aferra al hombre. Esta es la razón, mi estimado hermano. Aquí tenemos la razón por lo cual Cristo es el único que puede ser mediador entre el cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que tiene dos naturalezas. Con la naturaleza divina se aferra al Padre y con la naturaleza humana se aferra al hombre. En otras palabras, con el brazo divino se aferra del Padre y con el brazo humano se aferra al hombre. Y así se convierte también en sumo pontífice. ¿Saben qué quiere decir sumo pontífice? Sumo pontífice quiere decir constructor de puentes. La palabra pontífice viene de puente. Sumo pontífice quiere decir un puente grande, un puente enorme. Y justamente a eso nos lleva también esto que estamos diciendo. Entonces, que quede exageradamente claro, mi estimado hermano, la única razón, o mejor dicho, la razón principal por la cual Cristo es el único que puede mediar entre Dios y el hombre es porque Él tiene dos naturalezas. Y no existe en este mundo, no existe en esta tierra ni en todo el universo otra persona que tenga dos naturalezas. El único que posee dos naturalezas es Jesús. Por lo tanto, esa es la razón principal por la cual Él está capacitado para ser nuestro mediador entre Dios y nosotros, el hombre. Muy bien, quiero ahora leer para ustedes una cita preciosísima que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 301. Y lo que les voy a leer ahora prácticamente va a reforzar esto que pusimos acá en la pizarra. Noten lo que dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 301, dice así: la reconciliación del hombre con Dios solo, noten esa palabra solo podía ser realizada mediante un mediador que fuera igual a Dios.
Ojo con ese detalle. ¡Qué hermosura! Noten lo que dice ahí. Ahí acá dice claramente que para que Cristo sea nuestro mediador, sí o sí tenía que ser igual a Dios. Y cuando decimos igual a Dios, estamos pensando en esto. Estamos pensando en esta palabrita. Estamos pensando en esto que es la que significa naturaleza divina. Cuando decimos igual a Dios, no es otra cosa que decir naturaleza divina. O sea, igual a Dios significa que Él también tiene que tener la misma naturaleza que su Padre. O sea, ser Dios. Entonces, ese requisito Jesús lo tenía y de sobra. Muy bien, entonces sigue diciendo la cita. La reconciliación del hombre con Dios solo podía ser realizada mediante un mediador que fuera igual a Dios, que poseyera, y ahora viene un detalle hermoso, que poseyera los atributos que lo declararan digno de tratar con el Dios infinito en favor del hombre. Noten, hermanos, qué hermosura tenemos acá. ¿Qué nos dice acá la declaración? Nos dice que Cristo, para ser nuestro mediador, sí o sí tenía que tener los mismos atributos que el Padre. Él tenía que poseer las mismas características divinas que poseía el Padre. Y como Cristo es Dios, lógico que él poseía también las mismísimas características que Dios el Padre. Entonces sigue diciendo, hay un punto y sigue la declaración. El sustituto del hombre debía tener la naturaleza del hombre. Ahí está. Noten, hermano, doble naturaleza. La divina por un lado y la humana por otra. Únicamente. Noten la palabra únicamente. Únicamente en Cristo se encontraban esas cualidades. Ahí está. Noten, hermano, únicamente en Cristo se encontraban estas dos cualidades. O sea, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Solamente en Jesús se combinaron esas dos naturalezas. Entonces sigue diciendo, revistiendo su divinidad de humanidad, vino a la tierra para ser llamado Hijo del Hombre, pero también Hijo de Dios. ¡Qué extraordinario, mis amados! Alabado sea el nombre del Cordero. Noten qué cosa más fantástica es lo que tenemos aquí. Quiere decir, mi estimado, que así como Cristo fue llamado el Hijo del Hombre, y de paso se le llamó el Hijo del Hombre porque Él era humano. Él había tomado la naturaleza humana, pero también se le llamó Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque como Hijo de Dios era igual al Padre. Por lo tanto, ahí tenemos la preciosísima combinación de estas dos naturalezas. Ahora, noten lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16.
Este versículo es preciosísimo. Primera de Timoteo 3:16 viene al caso después de haber leído Mensajes Selectos, tomo 1, página 301. Y noten por qué. Noten lo que dice el versículo 16 de Primera de Timoteo 3. E indiscutiblemente, qué hermoso pasaje, grande es el misterio de la piedad. Ahí está. Dios fue manifestado en carne. Noten, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Noten, mis amados, qué hermosura es lo que tenemos acá. Entonces, que quede muy, pero muy claro, mi estimado hermano, que el motivo principal por el cual Cristo podía ser el único mediador entre Dios y los hombres es porque Él era el único que poseía esas dos naturalezas. Por eso es que nosotros, como adventistas del séptimo día, no podemos aceptar que ninguna persona que muera y supuestamente vaya al cielo, se constituya en mediador entre Dios y los hombres. No podemos aceptar eso porque es un engaño y una mentira de Satanás. Tampoco podemos aceptar que María, la madre de Jesús, sea comediadora entre Dios y los hombres. Porque María, si bien es cierto, cumplió una labor extraordinaria cuando estuvo en esta tierra y fue el medio que el cielo utilizó para que Cristo venga a este mundo, pero como mediadora no puede ser. ¿Por qué? Porque ni ella ni los santos, entre corchetes, tienen dos naturalezas. Por lo tanto, con esto que estamos diciendo, queda completamente descartado la posibilidad de que otra persona pueda ser mediador entre Dios y el hombre. Ahora, eso por un lado. Ahora, otra pregunta bastante linda que también sería bueno contestar es esta. ¿Qué pasaría con nosotros si no tuviéramos un mediador? ¡Qué linda pregunta! Esta es la pregunta que vamos a contestar a continuación. Y vamos a buscar el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 20. En Éxodo capítulo 20 se nos relata el hecho de que cuando Dios baja del Sinaí y le da al pueblo de Israel la ley en tablas de piedra. Eso es lo que encontramos en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Pero los versículos que vamos a leer ahora son el 18 y el 19 del capítulo 20 de Éxodo. Éxodo 20, 18 al 19, noten lo que nos dice después que el pueblo de Israel escuchó la ley de Dios escrita en tablas de piedra. Noten lo que dice el versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos.
Noten, hermanos, qué tremendo. Era tanto, pero tanto la gloria, el poder, la magnificencia del Dios del cielo cuando vino, cuando bajaron al monte Sinaí, que hubo realmente un verdadero impacto. Dice el versículo 18 que no solamente lo vieron de lejos, sino temblaron y se alejaron del lugar. ¿Por qué? Porque la gloria era impresionante. Pero noten ahora lo que encontramos en el versículo 19. Y esto es interesante porque tiene mucho que decirnos con Primera de Pedro 2:5. Este versículo 19 de Éxodo 20 arroja luz sobre Primera de Timoteo 2:5 y dice así el pasaje, versículo 19: y dijeron a Moisés, noten ahora, hermanos, el detalle que viene: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. En otras palabras, mis amados, lo que el pueblo le dijo fue: Moisés, nosotros queremos que tú seas el mediador entre Dios y nosotros. Eso es, en pocas y cuentas y rápidas palabras, eso es lo que ellos pidieron acá en el versículo 19. Lo que ellos querían, lo que ellos necesitaban era un mediador. Y por eso le dijeron a Moisés que él solamente hable con Dios y no que Dios les hable directamente a ellos. Ahora, noten lo que vamos a encontrar ahora. Vamos a conectar Éxodo 20, 18 y 19, vamos a conectar con Mensajes Selectos, tomo 1, página 280. Acá hay una conexión preciosísima. Alabado sea el nombre del Señor por esta declaración. Noten lo que dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 280. Dice así: la proclamación de la ley fue un maravilloso despliegue de la gloria de Dios. ¿Qué fue la promulgación de la ley? La promulgación de la ley, dice acá la declaración inspirada, que fue una manifestación gloriosa. ¿De qué? De la majestad, la presencia y la gloria de Dios. Oh, mis amados, qué tremendo. Y noten cómo sigue diciendo: ¿cómo afectó al pueblo esa manifestación de poder? Sigue diciendo: estaban aterrados. ¿Cómo? ¿Qué dice? Estaban aterrados. La manifestación de la gloria de Dios fue tan impresionante que se quedaron temblando y mirando de lejos. Dice el versículo 18 de Éxodo 20. Deseaban, y ahora viene, deseaban que Moisés fuera su mediador. Ahí está. Noten. O sea que el versículo 19, mi estimado hermano, no es otra cosa que el pueblo queriendo convertirle a Moisés
en el mediador entre Dios y ellos. Eso es, en síntesis, el versículo 19. Por eso dice acá la cita que deseaban que Moisés fuera su mediador. Y ahora viene, no entendían que Cristo era su mediador establecido y que privados de su mediación ciertamente habrían sido consumidos. Oh, mis amados, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó aquí en Éxodo 20, 18 al 19? Dice claramente la cita que el pueblo de Israel quería que Moisés sea su mediador. Pero como ya vimos hace unos momentos, Moisés no tenía estas dos característica. Moisés no era divino y humano. Solamente una persona que tenga estas dos características o estas dos naturalezas podía ser un mediador entre Dios y los hombres. Ellos no entendían que Cristo era su mediador establecido y que si no fuera por eso, dice claramente que iban a ser consumidos. Oh, mis amados, pero cuánto tenemos que agradecerle al Dios del cielo por tener un mediador en la persona de Jesús. Porque si Cristo no era nuestro mediador, ya hacía tiempo que íbamos a ser consumidos por completo. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, ¿cuál es la mentira que Satanás fabricó en relación con la mediación de Cristo? Esta es otro detalle importantísimo. La respuesta la encontramos en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 609, mis amados. Escuchen bien esto porque es demasiado clave, cardinal y trascendental. Noten lo que dice esta cita. Muchos opinan que será concedido un tiempo de gracia después que Jesús acabe su obra de mediador en el departamento santísimo. Noten, hermanos, ¿qué dice? ¿Cuál es la mentira que Satanás fabricó y que logró sembrar en la mente de miles y millones de supuestos cristianos? Acá no estamos hablando de impíos que no conocen nada de estas cosas. No, acá estamos hablando de personas que dicen ser cristianas. Noten cuál es la opinión que ellos tienen. La opinión que ellos tienen, sembrada por la obra maestra del diablo, de Satanás, es que será concedido un tiempo de gracia después que Jesús acabe su obra de mediador en el lugar santísimo del santuario celestial, donde actualmente se encuentra intercediendo por la raza humana. Pero esa es una mentira del diablo, mi estimado hermano. Después que termine la mediación de Cristo en el santuario celestial, ya no va a existir tiempo de gracia para nadie. Y noten cómo termina esta cita. Este es un sofisma
de Satanás. Qué impresionante, mis amados. No, mi estimado hermano, no le creas al diablo cuando te diga que después que Cristo termine su obra de mediador en el santuario celestial, va a seguir existiendo gracia para el culpable o el transgresor. Esa es una mentira fabricada en el infierno, fabricada entre los ángeles caídos y luego sembrada en la mente de miles y millones de cristianos, lamentablemente. Ahora, ¿cuánto aborrece Satanás la verdad sobre la mediación de Cristo? ¿Y qué inventa para distraer las mentes de esta obra? Esta es otra pregunta interesante que vamos a responder. Noten, ¿cuánto aborrece Satanás? ¿Sabían ustedes que Satanás aborrece intensamente el hecho de que Cristo sea mediador entre Dios y los hombres? Y como resultado de ese aborrecimiento que le tiene a este versículo y a este tema, él inventa cosas para distraer las mentes de las personas, de tal manera que no se acerquen a Cristo como mediador. Noten lo que dice esta cita: la fe por la cual vivo, página 219. Tremenda declaración. Dice así: Satanás inventa medios sin número. ¿Cómo? ¿Cuántos medios Satanás inventa? Acá dice que no se puede contar. No se puede contar la cantidad de cosas que Satanás inventa para distraer nuestras mentes de la obra en que deberíamos estar bien ocupados. ¿Qué es lo que Satanás quiere hacer? Satanás quiere distraer tu mente y la mía con un sinnúmero de cosas que no tienen nada, pero nada que ver con la obra que Cristo está realizando en el lugar santísimo del santuario celestial como mediador. Y ahora viene, mis amados, noten lo que dice: Satanás aborrece. Ahí está. Satanás aborrece la mediación de Cristo. Oh, mis amados, qué tremendo lo que dice. ¿Qué es lo que Satanás aborrece? Satanás aborrece la mediación de Cristo. Ahora, ¿saben a qué versículo nos lleva esto? Vamos a buscar Lucas. Vamos a buscar un pasaje de Lucas, un pasaje escrito por el doctor Lucas en el capítulo 22 del Evangelio según San Lucas. Noten lo que dice, mis amados, aquí, Lucas 22, 31 y 32. Noten lo que dice. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero noten el versículo 32. Glorioso versículo este. Noten: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Esa expresión, pero yo he rogado por ti, esa expresión no es otra cosa que Cristo
como el único mediador entre Dios y el hombre. Pero noten, hermanos, acá dice el pasaje que Satanás le tuvo que pedir permiso a Cristo para procurar destruirle a Pedro. Ahora yo te pregunto, ¿ustedes creen que a Satanás le va a gustar la idea de que Cristo interceda por Pedro? Claro que no. Así como tampoco le va a gustar la idea de tener que pedirle permiso a Cristo para poder tocarle a su siervo. Ninguna de las dos ideas a Satanás le va a caer bien. Y por esa razón es que Satanás aborrece, pero aborrece con un odio satánico, intensísimo, la mediación de Cristo. Oh, mis amados, qué tremendo, qué tema más estupendo es lo que estamos analizando en esta ocasión. Y noten qué más nos dice esta cita, que me falta leerles un pedacito para concluir. Dice, Satanás aborrece la mediación de Cristo. Y ahora va a decir por qué. Noten, él sabe que para él todo está en distraer la mente de Jesús y de su obra. Noten, hermano, ¿por qué Satanás aborrece la mediación de Cristo? Porque él sabe que si él logra distraer tu mente de la obra de Jesús como mediador, él sabe perfectamente que tiene su presa asegurada. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, otra pregunta más que vamos a responder es la siguiente: ¿por qué es tan esencial que Cristo sea nuestro mediador? Qué linda pregunta. Vamos a buscar Hebreos capítulo 8, versículos 1 al 6. Vamos a buscar Hebreos capítulo 8, versículos 1 al 6, que arroja luz sobre esta pregunta que nos estamos formulando. ¿Por qué es tan esencial? Noten que no estamos diciendo importante. La obra de Cristo como mediador no es importante, es esencial, es trascendental. Y noten lo que encontramos en Hebreos 8, del 1 en adelante. Dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Versículo 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Versículo 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés
cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y el versículo 6, noten el versículo 6 que es clave, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Alabado sea el nombre del Señor. Noten lo que encontramos acá. El versículo 6 de Hebreos 8 dice que tenemos un mediador, pero dice claramente el versículo, un mediador establecido con mejores y más preciosas promesas. Ahora, noten lo que dice, a fin de conocerle, página 77. ¿Por qué? Porque esta cita que vamos a leer ahora arroja luz sobre los versículos que recién leímos de Hebreos 8, 1 al 6. Y dice así esta declaración, a fin de conocerle, página 77. No se necesitan más expiaciones diarias y anuales, pero el sacrificio expiatorio mediante un mediador es esencial. Y ahora va a decir por qué. Es esencial debido a que siempre se cometen pecados. Noten, hermano, ¿por qué es fundamental? ¿Por qué es indispensable? ¿Por qué es esencial la mediación de Cristo? ¿Por qué? Porque siempre se cometen pecados. Estamos sujetos a caer en cualquier momento. Siempre el hombre va a estar sujeto a caer. Y por esa razón necesita acudir a Cristo. Por eso es que Primera de Juan 2:1, vamos a buscar ese texto. Vamos a buscar acá. Primera de Juan 2:1 también viene al caso. Primera de Juan 2:1 dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí está. Noten, hermano, este versículo también es demasiado perfecto para lo que recién leímos. Encaja demasiado bien. Y noten cómo termina la cita de a fin de conocerle, página 77. Dice así: Jesús está oficiando en la presencia de Dios, ofreciendo su sangre derramada. Oh, mis amados, Jesús al ascender al cielo no se presentó con las manos vacías. Cuando él iba a comenzar su trabajo de mediador en el cielo, él se presentó no solamente con su sangre, sino también con su vida perfecta. Con esos dos ingredientes, él estuvo habilitado para poder ser el mediador entre Dios y los hombres. Ahora, ¿cuál es uno de los propósitos de la mediación de Cristo? Qué linda pregunta. La respuesta la encontramos en Reflejemos a Jesús, página 45. Hermosa declaración. Noten lo que dice. Jesús se convirtió en el mediador entre Dios y el hombre. Y ahora va a decir para qué. Para restaurar al alma arrepentida
al favor con Dios, dándole la gracia para guardar la ley de Dios. ¡Qué extraordinario, mis amados! ¿Cuál es uno de los propósitos de la mediación de Cristo? Recién leímos que uno de los propósitos principales de la mediación de Cristo es restaurar. Subrayen esa palabrita, mis amados. Restaurar en el hombre la imagen divina. Y para eso Cristo le concede gracia de tal manera que ese hombre pueda guardar la ley de Dios. Ahora, ¿a qué pasajes de las Sagradas Escrituras nos conduce esto? Esto nos conduce a Filipenses 1:6. Busquen conmigo Filipenses capítulo 1, versículo 6. Porque aquí, en este versículo, también está escondida la obra mediadora de Jesús. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, mi estimado hermano, esta buena obra que aparece aquí en el versículo 6 de Filipenses 1 no es otra que restaurar en el hombre la imagen divina. Alabado sea el nombre del Señor por eso. Ahora, ¿qué otro pasaje viene al caso? Veamos lo que encontramos también en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 29. También nos habla de esta obra que Cristo quiere realizar de restaurar en el hombre la imagen divina. Dice Romanos 8:29 así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, y noten el detalle que viene ahora, noten qué hermosura, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Oh, mis amados, ¿cuál es el propósito principal o uno de los propósitos principales de la obra de Cristo como mediador? Restaurar en el hombre la imagen divina. Y estos dos versículos que acabamos de leer justamente nos hablan de eso. Pero vamos a recordar un poco otra vez la última parte de esta declaración de Reflejemos a Jesús, página 45, porque aquí la última parte es clave también. Dice, para restaurar al alma arrepentida al favor con Dios, dándole o concediéndole la gracia para guardar la ley de Dios. Ahí está, mi estimado. Noten qué tremendo. ¿Qué dice? El alma que va a ser, que el alma que va a recuperar la imagen divina es el alma arrepentida. Pero ojo ahora con el detalle que viene. No solamente el que se arrepiente de veras, sino también el que está dispuesto o dispuesta a recibir la gracia del cielo para guardar la ley de Dios.
Porque si tú me dices que estás arrepentido, pero no estás dispuesto a guardar la ley, eres un mentiroso, mi estimado hermano. Que se te grabe con letras de fuego en tu mente lo que te estoy diciendo. Si tú dices que Cristo te salvó, que Cristo te ama, que Cristo te restauró, pero tú no estás dispuesto a obedecer la ley de Dios, la palabra de Dios, no yo, las sagradas escrituras dicen que tú eres un mentiroso. Y te voy a demostrar, mi estimado hermano, para que no creas que estoy exagerando. Noten lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Dice así: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Note, mi estimado hermano, más claro no puede ser. Acá dice claramente, Primera de Juan 2:4, que aquella persona que dice que le ama al Señor Jesús, que ha sido redimida por su sangre, pero no está dispuesto a guardar la ley de Dios, ni tampoco a someterse a la voluntad de Dios en todos los aspectos de su vida, es un mentiroso y un farsante. Así lo dice el texto que acabamos de leer. Por lo tanto, mi estimado hermano, no te estoy inventando nada. No te estoy diciendo nada que no tenga fundamento. Y ahí está el texto bíblico. Más claro no puede ser. Ahora, ¿desde cuándo Cristo es nuestro mediador? Esta es otra pregunta importantísima. ¿Desde cuándo Cristo es nuestro mediador? Esta es otra pregunta bastante interesante. Noten, Evangelismo, página 447. Aquí vamos a encontrar la respuesta a dicha pregunta. Dice así: desde la eternidad era el mediador del pacto. Oh, mis amados, qué hermosura es lo que tenemos acá. ¿Desde cuándo Cristo fue nuestro mediador? No crean, mis amados, que Cristo comenzó su obra de mediación 40 días después que resucitó y ascendió al cielo. No, hay muchos que creen que la obra de Cristo como mediador comenzó cuando Él ascendió al cielo después de su resurrección. No, mi estimado hermano, no puede ser. No puede ser jamás. ¿Saben por qué? Porque aquí, Evangelismo 4:47 dice clarísimo que Cristo es nuestro mediador desde antes de la fundación del mundo, desde antes que Adán y Eva cayesen, desde antes que Adán y Eva se conviertan en transgresores de su ley, mucho antes de eso, ya Jesús fue nuestro mediador. Qué extraordinario lo que estamos diciendo, mi estimado hermano. Ahora, ¿en qué parte del Antiguo Testamento está profetizado
la obra mediadora de Cristo? ¿Sabían ustedes que Primera de Timoteo 2:5 tiene su tipo? Porque Primera de Timoteo 2:5 es antitipo. Pero lo que ahora vamos a ver es el versículo del Antiguo Testamento donde estaba profetizado Primera de Timoteo 2:5 que Cristo iba a ser nuestro mediador. Vamos a buscar el pasaje de Zacarías. Zacarías capítulo 6. Vamos al Antiguo Testamento por un momento. Zacarías es uno de los profetas menores. Y en el capítulo 6 del libro del profeta Zacarías, versículos 12 y 13, encontramos la profecía mesiánica que Cristo era nuestro mediador. Noten lo que dice el versículo 12 y 13 de Zacarías 6. Y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Y ahora viene, noten el versículo 13, es precioso porque dentro de este versículo vamos a encontrar un detalle hermosísimo. Noten lo que dice: él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado. Y ahora viene, noten el detalle que viene ahora: y consejo de paz habrá entre ambos. Ese es un detalle significativo, mi estimado hermano. Cuando la palabra de Dios dice consejo de paz habrá entre ambos, justamente está hablando de la mediación de Cristo. Alabado sea el nombre de nuestro maravilloso Creador. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que debemos cumplir para que Cristo sea nuestro mediador? Qué linda pregunta. Ahora sí, vamos a entrar en lo que nos atañe a nosotros, de tal manera que Cristo siempre pueda ser un mediador excelente para cada uno de nosotros. Noten lo que dice nuestra elevada vocación, página 52. Aquí vamos a encontrar la respuesta a la pregunta: cualquiera que rompa con la esclavitud y el servicio de Satanás. Ahí está. Vamos a anotar acá. Requisito número 1. Vamos a poner acá: romper con el pecado. Este es el requisito número 1, mi estimado hermano. ¿Cuáles son los requisitos para que Cristo sea nuestro mediador? Número 1, estamos obligados a romper con el pecado. Estamos obligados a salir de el servicio de Satanás. Estamos obligados a renunciar a las obras de las tinieblas. Tenemos que alejarnos del pecado en todas sus formas, no importa el nombre que tenga. Requisito número 1, entonces, para que Cristo sea nuestro mediador, tenemos que romper con el pecado.
Y sigue diciendo la cita. Cualquiera que rompa con el pecado y se coloque bajo la bandera de Cristo, acá está, requisito número 2, colocarse bajo la bandera de Cristo. Colocarse bajo la bandera de Cristo. La bandera de Cristo es su ley. En otras palabras, todo aquel que rompa con el pecado y se coloque bajo la bandera de Cristo, o sea, esté dispuesto a obedecer su ley, puede encontrar en Jesús un mediador excelente. Alabado sea el nombre del Señor. Yo te pregunto a ti, mi estimado, ¿estás tú dispuesto a romper con el pecado? ¿Estás tú dispuesto a colocarte bajo la bandera de Cristo, que es su ley, y perseverar en ella? Si tú no estás dispuesto o dispuesta a cumplir con estos dos requisitos, te puedo garantizar, te puedo poner la firma que Jesús no puede convertirse en tu mediador. Lo estamos demostrando, mi estimado hermano. Ahora, otra pregunta. ¿Cuál es otro propósito fundamental de la mediación de Cristo? Nuestra elevada vocación, página 52, nos da la respuesta. Dice así: Cristo, como nuestro mediador a la mano derecha del Padre, siempre nos tiene en cuenta. Alabado sea el nombre del Señor por eso. Qué hermoso, mis amados. ¿Qué dice? Cristo como mediador a la mano derecha del Padre siempre nos tiene en cuenta. ¿Y saben a qué versículo nos lleva esto? Esto nos lleva a Isaías capítulo 49. Noten qué hermoso pasaje vamos a encontrar acá. Dice el versículo 14 de Isaías 49 así: pero Sión dijo, Sión es la iglesia, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Noten, hermanos, lo que está diciendo acá la iglesia. Pero noten lo que dice el versículo 15. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Noten, hermanos, qué hermosura. Y a eso es justamente lo que nos lleva después de leer esta declaración tan estupenda. Dice acá que Cristo como mediador siempre nos tiene en cuenta. O sea, que así como es casi imposible que una madre dé a luz y luego se olvide de ese bebé que dio a luz, así también es imposible que Cristo no se acuerde de nosotros o no nos tenga en cuenta. Y ahora ahora va a decir la razón, el motivo principal por el cual Cristo siempre nos tiene en cuenta. Noten el bombazo que se viene ahora. Si nos abandonara por un solo momento. Noten, hermanos, qué tremendo. Si nos abandonara por un solo momento, Satanás estaría listo para destruirnos. Qué impresionante, mi estimado hermano, lo que dice.
dice? ¿Qué dice acá? ¿Cuál es entonces la razón principal o el propósito principal por el cual Cristo siempre nos tiene en cuenta como mediador? Porque Él sabe perfectamente que si no intercede por nosotros, Satanás nos va a destruir. Esa es una de las razones principales por el cual la obra de Cristo como mediador es tan, pero tan esencial. Oh, mis amados, qué formidable es el tema que estamos estudiando. Y la última pregunta que vamos a responder es la siguiente. ¿Qué otro requisito es esencial para recibir los beneficios de la mediación de Cristo? Ya hemos puesto dos acá. Acá ya pusimos dos requisitos fundamentales, pero ahora vamos al tercero. Dice la cita de Conflicto de los Siglos 483, es la que nos toca leer ahora, pero antes de leer esta cita, vamos a Apocalipsis 3. Vamos a Apocalipsis 3, 7 al 8. Vamos a ver lo que encontramos en Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, 7 al 8. Noten, hermanos, lo que encontramos acá. Apocalipsis 3, 7 al 8 dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no negaste mi fe. Noten, eso es lo que encontramos en Apocalipsis 3, 7 al 8. Pero noten ahora lo que se nos dice en Conflicto de los Siglos 483. Dice, son los que por fe siguen a Jesús en su gran obra de expiación. Ahí está. Quienes reciben los beneficios de su mediación por ellos. Ahí está. O sea, hermanos, que Apocalipsis 3, 7 al 8 nos habla de la puerta que se abrió en el lugar santísimo, que daba al lugar santísimo, y cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, de eso es que nos está hablando Apocalipsis 3, 7 al 8. Hubo una puerta que se cerró en el lugar santo y hubo una puerta que se abrió en el lugar santísimo para que Cristo pueda seguir realizando su obra de mediación. Pero noten ahora el ingrediente que se nos agrega acá, o la característica que debemos tener. La característica número 3 o el requisito número 3 es seguirle a Jesús por la fe. Ahí está. Este es el requisito número 3, mi estimado. Tenemos que seguirle a Cristo por la fe, de tal manera que podamos recibir los beneficios de la mediación de Cristo. Y sigue diciendo la cita, mientras que a los que rechazan la luz, ojo con eso, noten, mientras que a los que rechazan la luz que pone a la vista este ministerio, no les beneficia.
Noten, hermano, qué declaración más impresionante. ¿Qué significa, mi estimado hermano, seguirle a Cristo por la fe? Seguirle a Cristo por la fe significa en la práctica que yo acepte la luz que irradia del santuario, que yo acepte el hecho de que Cristo es el único mediador y al mismo tiempo que yo pueda proclamar las verdades que hay en el lugar santísimo del santuario celestial. Pero desafortunadamente y lamentablemente hay muchos que han rechazado la obra de Cristo en el lugar santo y en el lugar santísimo y se quedaron en el atrio. ¿Y saben por qué, mis amados? Nosotros sabemos que muchos se quedaron en el atrio. ¿Saben por qué? Porque de lo único que predican es de temas que tienen que ver con la cruz. Y aquellas personas que predican solamente lo que Cristo hizo en la cruz son aquellos que se quedaron en el atrio, no avanzaron, y a Cristo hay que seguirle por la fe. Ahora Cristo está en el lugar santísimo del santuario celestial. Por lo tanto, los temas que se deben predicar son temas que tienen que ver con eso, con la obra que Cristo está realizando en el santuario celestial. Pero lamentablemente hay muchos que rechazan esa luz. Dice la página 483 del Conflicto de los Siglos. Y aquellos que rechazan esa luz no pueden ser beneficiados por la mediación de Cristo. Oh, mis amados, fue un gozo y una alegría enorme compartir con ustedes el estudio bíblico que hemos hecho en esta ocasión. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Estamos a su entera disposición. Si desean contactar con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro canal ahí en Google. Nuestro ministerio se llama Ministerio Una Voz que Clama en el Desierto Hugo Tapiolas. En esa dirección pueden entrar allí para poder disfrutar del buffet espiritual que hemos preparado para el bienestar y el crecimiento espiritual de muchos hermanos y hermanas en la fe. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y vamos a terminar con una oración. Vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a clamar al Señor para que Él pueda escribir en nuestras mentes y en nuestros corazones el estudio que hemos hecho en esta ocasión. Oremos. Amoroso Dios, Padre eterno, una vez más nos acercamos a ti. Queremos agradecerte muchísimo, muchísimo, muchísimo por el enorme privilegio que tenemos de ser tus hijos. Gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por el estudio que hemos podido realizar en esta hora. Gracias porque realmente eres bueno. Gracias porque estás dispuesto a iluminar nuestras mentes para que podamos realmente conocer estas verdades tan pero tan gloriosas que tienen que ver con nuestra salvación. Oh Señor, ayúdanos mucho. Te necesitamos muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Escribe, Señor, en nuestros corazones el estudio que hemos hecho en esta hora, de tal manera que podamos vivirlo, para que de esa manera podamos disfrutar de los beneficios de Cristo como nuestro mediador, porque sabemos que es una obra grandiosa la que está realizando en nuestro favor. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Derrama sobre nosotros las más ricas bendiciones del cielo. Y gracias por escucharnos y porque sabemos que vas a contestar nuestras oraciones de acuerdo a tu voluntad. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.